Hola Glenn, esto que te voy a contar ocurrió al comienzo de mi carrera militar, cuando todavía era soldado raso del ejército de Chile, y apenas empezaban a acostumbrarme a las exigencias de esa vida. Nuestra unidad había sido enviada a realizar unas maniobras en las cercanías de la Reserva Nacional Mayeco, en la región de la Araucanía, una zona de bosques densos, caminos de tierra y grandes extensiones donde por la noche era muy difícil distinguir qué había más allá de unos pocos metros. Íbamos a permanecer allí durante 2 semanas realizando ejercicios, desplazamientos y prácticas nocturnas. Y hasta entonces yo nunca había vivido nada que pudiera considerar fuera de lo normal. Llegamos al área de operaciones durante las primeras horas de la mañana y pasamos casi todo el día instalando el campamento. Levantamos redes de camuflaje sobre los camiones, organizamos los vehículos y delimitamos el perímetro alrededor de una zona relativamente despejada. Los camiones quedaron formando una especie de círculo, con el puesto de mando y la carpa principal en el centro. Allí también se instaló el área de mantenimiento y abastecimiento, donde se guardaban herramientas, combustible y parte del equipo que usaríamos durante las maniobras. El terreno alrededor era irregular y húmedo. Había zanjas, sectores cubiertos de barro y una línea de árboles que comenzaba a poca distancia del campamento. Durante el día se escuchaban aves y el movimiento del personal, pero al caer la noche todo cambiaba. La oscuridad se cerraba alrededor de los vehículos y el bosque parecía mucho más cerca de lo que realmente estaba. A mí me asignaron a un pequeño equipo que debía permanecer junto a los vehículos de rescate. Por alguna razón que ya no recuerdo, no nos desplazamos con la sección que salió hacia una posición más alejada, sino que nos quedamos en el campamento principal durante los primeros días. Nuestra función era mantenernos disponibles en caso de que ocurriera algún accidente durante los ejercicios o de que uno de los vehículos quedara atrapado en los caminos de la reserva. La segunda noche me tocó cubrir una guardia cerca del perímetro. Estaba sentado en una zanja poco profunda frente a los vehículos de rescate, con el equipo apoyado a mi lado y apenas iluminado por las luces cubiertas del campamento. Hacía frío y el suelo estaba húmedo, pero lo peor era el cansancio acumulado después de pasar todo el día trabajando. Para mantenerme despierto, revisaba el reloj, observaba las luces de los camiones y trataba de identificar cada ruido que llegaba desde el bosque. Serían alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuché algo proveniente de la zona de los árboles. Al principio pensé que podía tratarse de una discusión entre soldados o de alguien que estaba llamando a otra persona desde una posición más lejana. Sin embargo, el sonido se prolongó durante varios segundos, y enseguida comprendí que no era una conversación ni una orden. Era un grito largo y desesperado que sonaba completamente humano. La voz era grave, masculina y desgarrada. No parecía alguien fingiendo para asustar a los demás, ni un soldado bromeando en mitad de la noche. Sonaba como el alarido de una persona que estaba siendo atacada o que intentaba pedir ayuda mientras le faltaba el aire. El grito aumentaba de intensidad. Se quebraba por momentos y luego volvía a empezar, desde el mismo punto del bosque. Miré de inmediato hacia los otros soldados apostados cerca de mí. Uno de ellos ya estaba de pie, observando en dirección a los árboles, y otro se había quitado la manta y trataba de escuchar mejor. Ninguno necesitó preguntar si los demás lo habían oído. Durante varios segundos permanecimos en silencio, tratando de localizar el origen. Pero el bosque deformaba el sonido y hacía difícil calcular la distancia exacta. Nos pareció que venía desde unos cientos de metros más allá del perímetro. No era tan lejano como para confundirlo con alguna comunidad o carretera, pero tampoco parecía estar justo detrás de los vehículos. El grito se repetía desde la misma zona y siempre mantenía un tono parecido, como si quien lo producía no pudiera moverse o estuviera atrapado entre los árboles. Uno de mis compañeros fue a despertar al sargento.
Regresó pocos minutos después y nos dijo que, según él, seguramente se trataba de un puma. Nos explicó que esos animales podían emitir sonidos muy extraños, especialmente durante la noche, y que a veces sus llamados se parecían bastante a los gritos de una persona. Algunos aceptaron la explicación y trataron de tranquilizarse. Yo sabía que los pumas podían producir vocalizaciones inquietantes, porque ya había escuchado grabaciones y testimonios de gente del sur que los había oído cerca de zonas rurales. Aún así, aquello me resultaba diferente. El sonido parecía demasiado grave, demasiado próximo y demasiado parecido a una voz humana que intentaba formar palabras sin conseguirlo. Los gritos continuaron durante varios minutos. No se fueron alejando poco a poco ni cambiaron de dirección, sino que aparecían. Se interrumpían durante unos segundos y regresaban desde el mismo lugar. Cada vez que volvían, todo el personal que estaba despierto giraba hacia el bosque, esperando ver algún movimiento entre los árboles. Después de unos 5 minutos, el sonido se detuvo de golpe. No hubo un último grito más débil ni pasos alejándose entre la vegetación. Simplemente terminó, y el bosque quedó completamente en silencio. Incluso los ruidos normales de la noche parecieron desaparecer durante un momento, aunque probablemente esa impresión se debía a que todos estábamos prestando atención. El resto de la guardia transcurrió sin incidentes. Volvieron a escucharse los generadores, el movimiento de algunos soldados y el ruido metálico de los vehículos mientras se enfriaban. Nadie volvió a oír gritos, y tampoco vimos luces o señales de personas cerca del perímetro. Aún así, ninguno de los que estábamos allí consiguió relajarse por completo. Cada cierto tiempo alguno enfocaba la linterna hacia los árboles o se levantaba para revisar el terreno. Nadie quería admitir que estaba asustado, pero todos permanecimos más atentos de lo habitual hasta el cambio de guardia. A la mañana siguiente comenzamos a preguntar discretamente si otras personas habían escuchado lo mismo. Los encargados del combustible dijeron que habían pensado que un soldado se había lastimado fuera del perímetro. Otros creían que alguien se había perdido durante una práctica nocturna y estaba tratando de encontrar el camino de regreso. Cuando se pasó lista, comprobamos que todos los efectivos estaban presentes. Tampoco se había reportado ningún accidente, ni faltaba personal de la sección que estaba desplegada en la posición más lejana. Eso hizo que la explicación del puma volviera a parecer la más razonable, aunque varios seguíamos convencidos de que los gritos habían sonado demasiado humanos. Los oficiales evitaron hablar del tema. Cada vez que alguien preguntaba, respondían que seguramente se había tratado de un animal y que no había motivos para interrumpir el ejercicio. No se organizó ninguna patrulla para revisar la zona, y tampoco se mencionó el incidente en las reuniones posteriores. La instrucción continuó como estaba planificada, y con el paso de los días, todos dejamos de comentar lo ocurrido. Durante el resto de las maniobras no volvimos a escuchar nada parecido. Hubo ruidos de animales, ramas que se quebraban y movimientos en la vegetación, pero ninguno se comparaba con aquella voz. Cuando terminamos el ejercicio y regresamos a nuestra unidad, la historia quedó como una anécdota que solo recordábamos quienes habíamos estado de guardia esa madrugada. Han pasado muchos años desde aquella noche en la Araucanía, y todavía quiero creer que el sargento tenía razón. Un puma escondido entre los árboles sería una explicación lógica y posible, especialmente en una zona como aquella. Sin embargo, cada vez que recuerdo el sonido, vuelvo a sentir la misma duda. No era solo la intensidad del grito, sino la forma en que parecía quebrarse como una voz humana. Sonaba como un hombre tratando de pedir ayuda desde el interior del bosque, aunque nunca lograba pronunciar una palabra completa. Todos los que estábamos despiertos tuvimos la misma impresión, incluso antes de hablar entre nosotros.
Tal vez el cansancio, el frío y la oscuridad hicieron que interpretáramos de manera equivocada el llamado de un animal. Aún así, ninguno de nosotros consiguió reconocer qué especie podía producir un sonido tan parecido al sufrimiento de una persona. Hasta hoy seguimos sin saber quién, o qué, estaba gritando entre los árboles aquella madrugada. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Soy mexicano, aunque desde hace años sirvo en el ejército de Estados Unidos. Crecí en una familia de militares y, desde niño, escuché todo tipo de historias sobre maniobras, accidentes, operativos y largas noches de guardia. La mayoría terminaban convirtiéndose en simples anécdotas para contar entre soldados durante alguna comida o mientras se esperaba el relevo. Sin embargo, hubo una historia que me contó mi tío, también militar, que nunca conseguí olvidar. A finales de los años 90, uno de sus compañeros estaba destinado como policía militar en una pequeña instalación de la Guardia Nacional, cerca de Eagle Pass, Texas, a pocos kilómetros de la frontera con Coahuila. No era una base especialmente importante. El lugar se utilizaba principalmente para entrenamientos y ejercicios de reserva, y durante la noche apenas permanecían allí unos pocos soldados, encargados de vigilar los accesos y las instalaciones secundarias. La historia ocurrió durante el invierno. Según me contó mi tío, aquella noche el frío era especialmente intenso, y el viento levantaba pequeñas nubes de polvo sobre los caminos de grava que rodeaban la base. Cerca de las 3 de la madrugada, el policía militar se encontraba solo en una de las garitas traseras, una caseta pequeña desde la que debía controlar un acceso que casi nunca utilizaba nadie. Para soportar las horas de guardia se había preparado un café y había encendido un pequeño calefactor eléctrico. Cada cierto tiempo debía comunicarse por radio para informar a sus superiores de que todo seguía en orden. El resto del tiempo lo pasaba leyendo o mirando por la ventana, atento a cualquier movimiento en medio de la oscuridad. Mientras revisaba unas notas, escuchó un sonido procedente del camino que conducía al portón. Al principio pensó que podía tratarse de algún animal herido o de una rama golpeando contra una cerca. Sin embargo, el ruido volvió a repetirse unos segundos después, y esta vez le pareció claramente el gemido de una persona. Se levantó, salió de la garita y trató de distinguir algo entre la oscuridad. El camino se perdía varios cientos de metros más adelante, y apenas estaba iluminado por algunas luces lejanas del complejo. Fue entonces cuando vio una figura avanzando lentamente hacia él. Era una mujer. Caminaba con dificultad, arrastrando una pierna y tambaleándose a cada paso. Llevaba la ropa manchada de sangre y el cabello pegado al rostro. A medida que se acercaba, comenzó a pedir ayuda entre sollozos. El soldado corrió hasta ella y la sostuvo antes de que cayera al suelo. La mujer le explicó entre lágrimas que había sufrido un accidente unos kilómetros más adelante. Le dijo que el automóvil se había salido del camino y que su hijo seguía atrapado dentro del vehículo. Estaba desesperada y repetía una y otra vez que debían ayudarlo antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo demasiado, el policía militar le quitó la chamarra y la cubrió para protegerla del frío. Después la acompañó hasta la garita y la dejó sentada junto al calefactor, mientras tomaba la radio para pedir ayuda. Como la comunicación era irregular en aquella zona, decidió salir de inmediato en dirección al lugar que ella le había indicado. Corrió por el camino de grava durante varios minutos, hasta que distinguió unas luces reflejadas entre los arbustos. A pocos metros de la carretera encontró un automóvil volcado junto a una zanja. El parabrisas estaba destrozado, y una de las puertas había quedado completamente aplastada. Mientras se acercaba, escuchó el llanto de un niño. El pequeño estaba atrapado en el asiento trasero, asustado y cubierto de polvo, aunque aparentemente no tenía heridas graves.
El militar consiguió liberarlo y lo tomó en brazos para alejarlo del vehículo. Después volvió para comprobar si había alguien más dentro. Fue entonces cuando vio algo que lo dejó paralizado. En el asiento delantero seguía atrapada una mujer. Tenía el cuerpo inmóvil, sujeto todavía por el cinturón de seguridad. A pesar de la oscuridad y del estado del automóvil, reconoció inmediatamente su rostro. Era la misma mujer que acababa de dejar en la garita. Durante unos segundos pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Se acercó para comprobar si seguía con vida. Intentó encontrarle el pulso y trató de hablarle, pero no obtuvo ninguna respuesta. Todo indicaba que llevaba muerta desde hacía varias horas. Sin entender lo que estaba ocurriendo, tomó al niño y regresó corriendo a la base. Durante el trayecto intentó convencerse de que había cometido algún error, de que la oscuridad y la tensión le habían hecho confundir a dos personas distintas. Sin embargo, cuanto más recordaba el rostro de la mujer y las palabras que le había dicho, más seguro estaba de que era imposible equivocarse. Cuando llegó a la garita, esperaba encontrarla sentada donde la había dejado, esperando la llegada de los servicios de emergencia. Pero el interior de la caseta estaba vacío. La silla seguía frente al calefactor y la taza de café permanecía sobre la mesa, exactamente donde la había dejado antes de salir. Lo único extraño era que su chamarra estaba tirada en el suelo. La recogió y comprobó algo todavía más inquietante. Ya no tenía manchas de sangre. Pocos minutos después llegaron otros militares y los equipos de emergencia. El niño fue trasladado a un hospital y los médicos confirmaron que se recuperaría sin problemas. Los agentes que inspeccionaron el lugar determinaron que el accidente había ocurrido bastante tiempo antes de que el policía militar encontrara a la mujer en el camino. Nadie logró explicar cómo el soldado había sabido dónde buscar el automóvil, ni por qué el niño seguía con vida después de tantas horas atrapado entre los restos del vehículo. Cuando contó lo que había sucedido en la garita, algunos pensaron que el cansancio y la impresión del accidente habían alterado sus recuerdos. Otros, simplemente, prefirieron no opinar. Mi tío siempre decía que, dentro del ejército, casi todas las historias terminan encontrando una explicación lógica tarde o temprano. Los vehículos dejan huellas, los testigos se contradicen y muchas veces los rumores acaban exagerando hechos que en realidad fueron mucho más simples. Pero también me decía que aquella fue la única ocasión en que vio a soldados veteranos quedarse completamente callados al recordar una guardia nocturna. Muchos relacionan las historias de fantasmas con el miedo o la violencia. Sin embargo, quienes conocieron lo que ocurrió aquella madrugada cerca de Eagle Pass, preferían pensar algo distinto. Creían que aquella madre tenía una última misión pendiente y que, de alguna manera imposible de entender, consiguió llegar hasta la garita para asegurarse de que alguien encontrara a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Continuamos. Hola Glenn y comunidad. Esto que les contaré ocurrió cuando participé en un intercambio de adiestramiento entre distintas unidades del ejército mexicano, en el campo militar de la Ciudad de México. Yo pertenecía a una brigada de caballería destacada en el norte del país, y fui enviado allí junto con otros compañeros para realizar una serie de cursos y ejercicios que se extendieron durante varios meses. Durante ese tiempo vivimos dentro del complejo, compartiendo dormitorios con militares de otras unidades y recorriendo a diario instalaciones que tenían muchos más años de los que cualquiera de nosotros llevaba en el servicio. El campo militar era tan grande que, incluso después de varias semanas, todavía había sectores que no conocíamos. Algunas áreas estaban completamente activas, con vehículos, oficinas y personal moviéndose a todas horas, mientras que otras parecían haber quedado detenidas en el tiempo. Había edificios viejos, pequeños monumentos, calles internas poco transitadas y construcciones que ya no cumplían ninguna función,
pero se conservaban por formar parte de la historia del lugar. Como sucede en casi todos los recintos militares antiguos, también circulaban historias que los soldados más veteranos contaban cuando se reunían durante las guardias o después de las jornadas de instrucción. En ese momento yo no creía demasiado en aquellos relatos. Pensaba que la mayoría había surgido de soldados cansados, guardias demasiado largas o bromas destinadas a asustar a los recién llegados. Había escuchado historias sobre pasos en edificios vacíos, luces que se encendían sin explicación y antiguos militares que aparecían recorriendo sectores donde ya no debía haber nadie. Siempre encontraba una razón lógica para descartarlas, y cuando alguien comenzaba a hablar de fantasmas, prefería cambiar de conversación. Una noche salimos varios compañeros a beber por la zona de Polanco. No fue una salida especialmente larga ni terminamos en malas condiciones, porque teníamos que regresar antes del toque de queda, y al día siguiente había actividades temprano. Entramos nuevamente al campo poco antes de la hora límite. Nos despedimos cerca de los dormitorios y cada uno regresó a su alojamiento. Yo todavía tenía energía y no sentía sueño, por lo que decidí caminar un rato antes de encerrarme en la habitación. Era una madrugada fría y las calles internas del complejo estaban prácticamente vacías. De vez en cuando pasaba algún vehículo de vigilancia, pero fuera de eso solo se escuchaba el ruido lejano del tránsito que circulaba sobre el periférico. Caminé sin una dirección específica, aprovechando el silencio y tratando de despejarme antes de ir a dormir. No estaba completamente sobrio, pero tampoco había bebido lo suficiente como para no saber dónde estaba, o confundir fácilmente lo que ocurría a mi alrededor. Sin darme cuenta, terminé cerca del extremo occidental del campo militar, en una zona donde había un pequeño parque rodeado de árboles y los restos de unas instalaciones que habían pertenecido a un antiguo regimiento montado. Durante el día ya había pasado por allí varias veces, aunque nunca me había detenido a observar el lugar. Se conservaban algunos muros bajos, fragmentos de columnas y parte de lo que parecían haber sido las divisiones de unas caballerizas. Los oficiales de mayor edad contaban que aquellas instalaciones habían quedado destruidas por un incendio ocurrido durante los años 60, según la versión que circulaba entre los militares. El fuego se había propagado rápidamente durante la noche, y varios animales no pudieron ser liberados a tiempo. No recuerdo que nadie mencionara soldados muertos, aunque sí se hablaba de pérdidas importantes, y de una escena bastante difícil para quienes habían participado en la emergencia. Cerca de las ruinas había una placa conmemorativa que explicaba brevemente la historia de las caballerizas. La había visto en otras ocasiones, pero nunca me había detenido a leerla completa. Aquella madrugada me senté en uno de los bancos del parque para descansar y, como no tenía nada mejor que hacer, iluminé la placa con el teléfono y traté de distinguir las palabras grabadas sobre el metal. El lugar estaba muy oscuro. Las lámparas más cercanas quedaban a cierta distancia, y los árboles bloqueaban parte de la iluminación. Desde el banco podía distinguir algunas secciones de los antiguos muros, aunque el resto se confundía con las sombras. Permanecí allí varios minutos, escuchando el tránsito lejano y algún ruido ocasional provocado por el viento entre las ramas. En determinado momento escuché un sonido que me hizo levantar la cabeza. Al principio fue un relincho aislado, fuerte y bastante cercano. Como yo pertenecía a una brigada de caballería, conocía perfectamente los sonidos que podían producir los caballos cuando estaban nerviosos, heridos o asustados. Por eso mi primera reacción fue pensar que todavía existían animales en alguna instalación cercana, que yo no había visto durante el día. Unos segundos después se escucharon más relinchos. Esta vez no parecía un solo caballo, sino varios animales respondiéndose al mismo tiempo. Los sonidos se superponían y tenían una intensidad desesperada, como si los caballos estuvieran atrapados en un espacio reducido e intentaran escapar. También escuché golpes secos,
similares a cascos impactando repetidamente contra puertas o tablones. Me puse de pie y observé las ruinas tratando de localizar el origen. El sonido parecía provenir directamente del lugar donde habían estado las antiguas caballerizas, aunque sabía que allí no había animales ni estructuras cerradas que pudieran retenerlos. Durante unos segundos consideré que el ruido podía viajar desde otro sector del campo, especialmente porque la madrugada estaba silenciosa y cualquier sonido podía escucharse a gran distancia. Antes de que pudiera decidirlo, se produjo un golpe enorme. Fue un estruendo pesado, parecido al derrumbe de una estructura o al impacto de una viga contra el suelo. Después comenzaron a escucharse crujidos de madera, cadenas arrastrándose, y algo que reconocí inmediatamente como el ruido de las llamas, consumiendo material seco. No vi fuego ni humo, pero los sonidos eran tan claros que podía imaginar exactamente lo que estaba ocurriendo. Los relinchos continuaban mientras algo se quebraba entre ellos. Por momentos parecía que varios animales golpeaban las paredes intentando salir, y que una estructura de madera comenzaba a caer alrededor. No se trataba de un sonido lejano o confuso, sino de una escena completa que parecía desarrollarse a pocos metros del banco. Me quedé inmóvil durante algunos segundos, tratando de entender qué podía producir todo aquello. Pensé en acercarme a las ruinas para comprobar si alguien estaba reproduciendo sonidos, o si se había iniciado un incendio real en una instalación cercana. Sin embargo, cuanto más escuchaba, menos deseos tenía de permanecer allí. Los relinchos se volvieron más agudos y el crujido aumentó, hasta que tuve la impresión de que algo acababa de desplomarse detrás de los muros. En ese momento corrí hacia los dormitorios. No miré hacia atrás ni intenté averiguar si los sonidos continuaban. Solo quería llegar a una zona iluminada y encontrar a otras personas. Mientras avanzaba por las calles internas, esperaba escuchar alguna alarma o ver vehículos dirigiéndose hacia el parque, pero el resto del campo permanecía tranquilo. Al llegar al edificio encontré a varios compañeros sentados cerca de la entrada. Algunos todavía conversaban sobre la salida y otros fumaban antes de acostarse. Me preguntaron qué había ocurrido porque regresé agitado y mirando hacia atrás. Les conté que había escuchado caballos, golpes y el ruido de un incendio cerca de las antiguas caballerizas. La mayoría comenzó a reírse. Dijeron que seguramente había bebido más de lo que recordaba, o que alguien estaba reproduciendo sonidos para asustar a quienes caminaban solos durante la noche. Uno de ellos afirmó que quizá había escuchado algún vehículo pesado trabajando en otro sector, y mi cabeza había completado el resto por haber leído la placa conmemorativa. Mientras los demás hacían bromas, noté que 2 soldados permanecían en silencio. Ambos pertenecían a otra unidad y llevaban más tiempo instalados en el campo que nosotros. No discutieron conmigo ni se sumaron a las burlas. Se limitaron a mirarse entre ellos y después se retiraron sin decir nada. Regresé a mi habitación y traté de dormir, aunque todavía escuchaba en mi memoria los relinchos y el golpe de la estructura al caer. Empecé a pensar que mis compañeros tenían razón. Había bebido, estaba cansado y acababa de leer sobre el incendio antes de escuchar los sonidos. Era posible que hubiera confundido ruidos normales del campo con algo relacionado con la historia de las caballerizas. Un rato después golpearon la puerta de mi habitación. Eran los 2 soldados que se habían quedado callados en la entrada. Entraron, cerraron la puerta y me preguntaron exactamente en qué parte del parque había estado sentado, a qué hora comenzaron los sonidos y cuánto tiempo los había escuchado. Después de que les expliqué todo, uno de ellos me dijo que me creían. Meses antes, ambos habían pasado por la misma zona al regresar de una guardia y escucharon relinchos detrás de las ruinas. Primero pensaron que algún caballo se había escapado, pero después oyeron cadenas, golpes contra madera y un estruendo parecido al que yo acababa de describir. Cuando se acercaron, los sonidos se detuvieron y no encontraron nada fuera de lugar.
También me dijeron que varios militares evitaban caminar cerca del parque durante la madrugada. Según las historias que habían escuchado, de vez en cuando podían oírse animales alterados dentro de las viejas caballerizas, aunque ya no quedaba ninguna estructura capaz de albergarlos. Algunos aseguraban que los sonidos aparecían cerca del aniversario del incendio, pero nadie parecía conocer la fecha exacta y las versiones variaban dependiendo de quién contara la historia. La expresión de aquellos dos soldados fue lo que más me inquietó. No parecían estar tratando de continuar una broma ni disfrutaban al verme nervioso. Hablaban en voz baja y evitaban exagerar lo ocurrido. Después de contarme su experiencia, me aconsejaron que no regresara solo a ese sector durante la noche, y se marcharon. En los días siguientes traté de obtener más información. Pregunté discretamente a algunos suboficiales sobre las antiguas caballerizas y sobre la posibilidad de que todavía hubiera caballos en instalaciones cercanas. Casi todos respondieron con bromas o dijeron que no tenían tiempo para historias de reclutas. Otros reconocieron que habían escuchado rumores, pero aseguraron que nunca habían presenciado nada. Un sargento mayor reaccionó de manera distinta. Era un hombre que llevaba muchos años destinado en el campo y conocía buena parte de su historia. Cuando le mencioné los sonidos, permaneció en silencio durante unos segundos y me preguntó si había estado leyendo la placa antes de escucharlos. Le respondí que sí, esperando que me explicara que mi imaginación había relacionado una cosa con la otra. El sargento dijo que eso era lo más probable, pero antes de retirarse agregó que los lugares donde habían trabajado y vivido generaciones enteras de militares acumulaban demasiados recuerdos. Según él, algunas cosas desaparecían cuando se derribaban los edificios, mientras que otras parecían quedarse asociadas al terreno. No quiso aclarar si hablaba en serio y tampoco volvió a mencionar el tema. Durante las semanas siguientes evité pasar por el parque después de oscurecer. En algunas ocasiones tuve que cruzar por calles cercanas durante ejercicios nocturnos, pero nunca volví a escuchar caballos, cadenas ni estructuras cayendo. Tampoco encontré pruebas de que se realizaran trabajos o entrenamientos en aquella zona durante la madrugada del incidente. Terminé mi estancia en la Ciudad de México y regresé a mi unidad en el norte sin encontrar una explicación definitiva. Durante mucho tiempo pensé que el cansancio, el alcohol y la historia de la placa habían provocado una interpretación equivocada. Tal vez escuché maquinaria, animales en otra parte del campo, o sonidos que llegaron desde alguna avenida cercana. Aún así, todavía recuerdo con claridad la forma en que aquellos relinchos se superponían y los golpes que parecían producirse dentro de un espacio cerrado. También recuerdo a los dos soldados que tocaron mi puerta cuando los demás ya se habían retirado. Sus rostros no mostraban diversión ni intención de asustarme, sino la incomodidad de quienes reconocen una experiencia que preferirían no haber vivido. Continuamos. Hola Glenn, soy infante de marina, y aunque mi función principal no está relacionada con la seguridad de las instalaciones, de vez en cuando me asignaban turnos de apoyo en los puestos de acceso de una base naval ubicada en Cartagena. La historia ocurrió hace algunos años, durante una guardia nocturna, cuando yo todavía llevaba poco tiempo dentro de la institución, y no prestaba demasiada atención a las historias que los militares más veteranos contaban sobre los cuarteles, los operativos y las personas que habían muerto durante el servicio. Poco tiempo antes, uno de los accesos secundarios había sido rebautizado en honor al suboficial primero, Andrés Cárdenas, un infante de marina que había fallecido en 2002 durante una operación contra un grupo armado en una zona selvática del departamento del Chocó. Dentro de la Armada era recordado como un hombre experimentado, respetado por sus compañeros y con varios años de servicio. Pero yo apenas conocía su nombre por la placa que habían colocado junto al portón. La unidad a la que había pertenecido continuaba utilizando aquellas instalaciones cuando regresaba de sus despliegues.
Entre los marinos más antiguos circulaban versiones contradictorias sobre la operación en la que Cárdenas había muerto. Algunos afirmaban que el grupo había recibido información equivocada, mientras que otros hablaban de órdenes confusas y de una extracción que se había demorado más de lo previsto. Nadie explicaba demasiado, y cuando algún soldado joven hacía preguntas, la conversación terminaba rápidamente. Aquella noche me tocó cubrir el acceso junto a un cabo que había servido durante varios años, en la misma brigada a la que había pertenecido Cárdenas. Éramos 3 hombres dentro del puesto y comenzamos el último tramo del turno alrededor de las 3 de la madrugada. A esa hora casi no había movimiento en la base. Los muelles permanecían en silencio. Las oficinas estaban cerradas y por la avenida exterior pasaba algún vehículo de manera ocasional. Llevábamos varias horas despiertos y el cansancio empezaba a sentirse. Nos turnábamos para caminar alrededor de la garita, revisar el portón y permanecer atentos a las comunicaciones por radio. En uno de esos momentos vimos las luces de un automóvil acercándose lentamente desde el extremo de la avenida. El vehículo redujo la velocidad antes de llegar al control y se detuvo frente a la barrera. Salí de la garita para realizar la inspección de rutina. El conductor bajó la ventanilla y me entregó una identificación militar sin decir una sola palabra. A simple vista, la credencial parecía estar en orden, por lo que revisé el nombre, la fotografía y la unidad mientras iluminaba el interior del automóvil con mi linterna. Fue entonces cuando noté que el apellido del conductor era Cárdenas. La coincidencia me llamó la atención porque estaba parado precisamente frente al acceso que llevaba ese nombre. Estuve a punto de hacer algún comentario, pero al levantar la vista, sentí una incomodidad que no supe explicar. El hombre tenía la piel muy pálida y permanecía completamente inmóvil detrás del volante, con las 2 manos apoyadas frente a él. Lo que más me llamó la atención fue su uniforme. No correspondía al modelo que utilizábamos en aquella época. El corte de la camisa, las insignias y el tono de la tela parecían pertenecer a una dotación mucho más antigua. Pensé que quizá venía de una ceremonia, una representación histórica o algún acto del que yo no estaba informado, aunque resultaba extraño que llegara solo a esa hora de la madrugada. Le pregunté a qué unidad se dirigía y si tenía autorización para ingresar por aquel acceso. El hombre no respondió. Continuó mirándome directamente, sin mostrar impaciencia ni hacer el menor movimiento. Repetí la pregunta pensando que no me había escuchado, pero tampoco obtuve respuesta. En ese momento debí llamar al cabo o pedir una confirmación por radio, pero la situación me produjo una sensación difícil de describir. No era exactamente miedo, sino una necesidad urgente de terminar la inspección y alejarme del vehículo. Revisé nuevamente la credencial. Se la devolví y levanté la barrera para permitirle continuar. El conductor extendió la mano con lentitud, tomó el documento y avanzó hacia el interior de la base. Mientras el automóvil pasaba junto a mí, mantuvo la cabeza girada en mi dirección y no dejó de observarme. Después siguió por el camino que conducía hacia los muelles, hasta que sus luces desaparecieron detrás de los edificios. Regresé a la garita todavía confundido y les conté a mis compañeros lo ocurrido. El tercer soldado se rió y dijo que seguramente se trataba de algún oficial retirado o de un instructor que conservaba un uniforme antiguo. El cabo, en cambio, se quedó callado y me preguntó exactamente qué nombre figuraba en la identificación. Cuando le respondí que el apellido era Cárdenas, su expresión cambió. Quiso saber cómo era el conductor, qué uniforme llevaba y si había dicho hacia dónde se dirigía. Después de escuchar mi descripción, me contó que existía una historia relacionada con el suboficial que daba nombre a la puerta. Según algunos centinelas, en distintas ocasiones habían visto ingresar durante la madrugada a un hombre vestido con un uniforme antiguo. Las versiones cambiaban según quien las contara,
pero casi siempre se mencionaba un vehículo que aparecía en el acceso, un conductor que no respondía preguntas y una credencial con el apellido Cárdenas. Algunos veteranos relacionaban aquellas apariciones con los errores que supuestamente habían rodeado la operación del Chocó. Yo pensé que el cabo estaba aprovechando la coincidencia para asustarme. Sin embargo, sacó su teléfono y buscó una fotografía que había recibido tiempo atrás, en un grupo de antiguos integrantes de la brigada. La imagen había sido tomada durante una ceremonia militar varios años antes de la muerte del suboficial. En ella aparecía un grupo de hombres formados frente a una instalación de la Armada. El cabo amplió uno de los rostros y me mostró a Cárdenas. Era el mismo hombre que acababa de ver dentro del automóvil. Reconocí la forma de la cara, la mirada y el uniforme. La fotografía no era muy nítida y habían pasado varios minutos desde el encuentro, por lo que intenté convencerme de que estaba asociando dos rostros parecidos. Aún así, la semejanza era suficiente para dejarme inquieto. Preguntamos por radio si alguien había recibido al vehículo en otra parte de la base. Ninguno de los puestos reportó movimiento. Tampoco había registro de un automóvil con esas características circulando hacia los muelles. El acceso por el que lo había dejado pasar era el único abierto en ese sector. Y para abandonar el complejo, debía volver a cruzar frente a nosotros o utilizar un punto controlado por otra guardia. El automóvil nunca regresó. Al amanecer revisamos el registro de entradas. La matrícula que yo creía haber visto no coincidía con ningún vehículo autorizado, y no había constancia del ingreso de una persona con el apellido Cárdenas. También buscamos la grabación de las cámaras, pero una de ellas estaba fuera de servicio, y la otra solo mostraba el reflejo de unas luces acercándose al portón antes de que la imagen se distorsionara durante unos segundos. Mis compañeros terminaron diciendo que el cansancio me había hecho confundir la identificación y el uniforme. Yo mismo traté de aceptar esa explicación, porque llevaba muchas horas despierto y apenas había visto al conductor bajo una iluminación deficiente. Sin embargo, nunca pude explicar por qué el vehículo no apareció en otro control, ni cómo aquel hombre se parecía tanto a la fotografía del militar muerto. Desde entonces, cada vez que me asignaban una guardia en ese acceso, prestaba atención a las luces que aparecían sobre la avenida durante la madrugada. Nunca volví a ver aquel automóvil ni a otro hombre con el mismo uniforme, pero tampoco conseguí olvidar la forma en que me observó mientras cruzaba la barrera. En los cuarteles y las bases militares siempre circulan historias sobre soldados fallecidos, patrullas que regresan después de años, y centinelas que ven personas donde no debería haber nadie. La mayoría se convierten en leyendas que los veteranos utilizan para asustar a los recién llegados. El problema es que dejan de parecer simples historias cuando uno reconoce en una fotografía el rostro de la persona a la que acaba de permitirle la entrada. Continuamos. Buenas noches, Glenn. Esto ocurrió cuando era soldado del ejército mexicano y mi unidad fue enviada al campo militar de Santa Gertrudis, en el estado de Chihuahua, para realizar las pruebas anuales de tiro. Era una actividad que se repetía todos los años y que nos obligaba a permanecer varios días lejos de nuestra base, preparando posiciones, revisando armamento y cumpliendo diferentes ejercicios durante el día y parte de la noche. El campo militar era enorme y tenía sectores que todavía se utilizaban con frecuencia, pero también conservaba edificios muy antiguos que habían quedado fuera de servicio. Algunos barracones se abrían únicamente cuando llegaban unidades numerosas, y otros permanecían cerrados durante años, con ventanas rotas, puertas oxidadas y maleza creciendo alrededor. Entre los soldados circulaban muchas historias sobre esas construcciones, especialmente sobre un viejo pabellón que había pertenecido a una compañía disuelta tiempo atrás. Los veteranos contaban que, varias décadas antes, un recluta había muerto dentro de aquel edificio durante unas maniobras nocturnas. Nadie coincidía completamente en los detalles.
Algunos decían que había sufrido un accidente con un arma. Otros aseguraban que lo habían encontrado en uno de los dormitorios. Y también estaban quienes afirmaban que su muerte nunca había sido explicada de manera oficial. Lo único que se repetía en todas las versiones era que, después de aquel hecho, comenzaron a escucharse pasos, conversaciones y movimientos cuando el pabellón estaba vacío. Había incluso una puerta lateral que formaba parte de la historia. Según algunos soldados, se había construido después de la muerte del recluta, porque las puertas originales se cerraban solas, y la gente que trabajaba dentro aseguraba sentirse atrapada. Otros decían que aquella abertura se hizo para permitir que saliera lo que había quedado en el edificio. Probablemente no fuera más que una modificación común del cuartel. Pero la historia era tan conocida que muchos evitaban pasar por allí después de medianoche. Mi compañía debía ocupar el campo de tiro durante varios días, aunque un pequeño destacamento llegó con 48 horas de anticipación para preparar el campamento. Yo formaba parte de ese grupo. Nuestra tarea consistía en recibir los vehículos, organizar el material, revisar los dormitorios y dejar todo listo antes de que llegara el resto del personal. Nos alojaron en unos barracones antiguos, ubicados a cierta distancia del edificio abandonado. Entre cada dormitorio había baños y pequeñas lavanderías de uso común. Las instalaciones eran sencillas, pero suficientes para pasar unos días. Durante las noches, después de terminar el trabajo, solíamos reunirnos para jugar cartas, conversar y contar historias mientras esperábamos la hora de dormir. Como el lugar estaba casi vacío, cualquier sonido se escuchaba con mucha claridad. Durante el día había motores, disparos y personal desplazándose de un lado a otro, pero por la noche solo quedaban algunos guardias recorriendo el perímetro. El resto del campo permanecía oscuro y silencioso. La segunda noche salí del barracón cerca de la medianoche, porque necesitaba ir al baño. Mis compañeros seguían dentro, jugando y hablando. Afuera hacía bastante frío y había muy poca iluminación. Algunas lámparas alumbraban los caminos principales, aunque buena parte de los edificios quedaba completamente a oscuras. Mientras caminaba, miré hacia el antiguo pabellón de la compañía disuelta. Desde nuestra llegada, nadie había entrado allí y las ventanas permanecían oscuras. Sin embargo, en ese momento vi que las luces de una pequeña lavandería ubicada en uno de los extremos acababan de encenderse. Me detuve porque pensé que algún guardia había entrado para revisar el lugar. La luz blanca iluminaba parte del interior y se proyectaba sobre una pared lateral. Dentro podía distinguirse claramente la sombra de una persona, aparentemente un hombre, que permanecía de pie junto a los lavaderos. Desde donde estaba no podía verle el rostro ni los detalles del uniforme. Solo observaba una silueta oscura recortada contra la pared. La figura no caminaba, no utilizaba los lavaderos ni parecía revisar nada. Permanecía completamente quieta, como si estuviera mirando hacia el interior del edificio. Durante unos segundos intenté entender quién podía estar allí. El encargado de seguridad recorría el campo durante toda la noche, por lo que pensé que quizá había ingresado para comprobar una puerta o buscar algún material. Aún así, me resultaba extraño que no se moviera y que las luces se hubieran encendido de manera repentina. Consideré acercarme para preguntarle qué estaba haciendo, pero también pensé en regresar al barracón y avisar a mis compañeros. Mientras trataba de decidirlo, escuché que alguien gritaba mi nombre desde el dormitorio. La voz me hizo reaccionar y volví rápidamente con el grupo. Cuando entré, uno de mis compañeros me preguntó dónde había estado. Le expliqué que me había detenido porque había visto las luces encendidas en la lavandería del pabellón y una sombra dentro. Al principio creyeron que intentaba asustarlos, pero al verme serio decidieron acompañarme. Regresamos todos hacia el edificio. El recorrido no tomó más de un minuto,
pero cuando llegamos las luces estaban apagadas. La lavandería se encontraba otra vez completamente oscura y no había nadie en los alrededores. Revisamos desde cierta distancia, llamamos al supuesto guardia y alumbramos las ventanas con nuestras linternas, aunque no obtuvimos respuesta. Mis compañeros insistieron en que debía de haber sido el encargado de seguridad y que probablemente había salido por otra puerta. Era la explicación más lógica, y en ese momento también la que yo prefería aceptar. Sin embargo, uno de ellos comentó que llevaba más de 10 minutos llamándome desde el barracón porque pensaba que me había ocurrido algo. Esa afirmación me dejó confundido. Yo estaba convencido de haber permanecido frente al pabellón apenas 1 o 2 minutos. Recordaba haber visto encenderse la luz, observar la sombra durante algunos segundos y regresar en cuanto escuché mi nombre. No tenía la sensación de haber perdido tanto tiempo, ni podía explicar qué había hecho durante esos minutos. Aquella noche regresé al dormitorio, pero casi no conseguí dormir. Cada vez que cerraba los ojos recordaba la figura inmóvil y trataba de reconstruir cuánto tiempo había permanecido mirándola. También prestaba atención a cualquier ruido exterior, esperando escuchar pasos o ver nuevamente aquella luz. Al amanecer decidí buscar al encargado de la vigilancia. Lo encontré recorriendo el perímetro y le pregunté directamente si había estado cerca del viejo pabellón durante la madrugada. Al principio pareció sorprendido por la pregunta y después respondió que no se había acercado a esa parte del campo en toda la noche. Pensé que estaba intentando gastarme una broma, o que no quería admitir que había entrado en un edificio restringido. Por eso le expliqué que había visto las luces de la lavandería encendidas y la sombra de una persona en el interior. Su expresión cambió y me preguntó a qué hora había ocurrido. Después de escucharme, me dijo que aquello no era posible porque la electricidad del pabellón había sido desconectada varios meses antes. El edificio ya no se utilizaba y, debido al estado de las instalaciones, habían cortado el suministro para evitar un incendio o algún accidente. Las lámparas seguían colocadas en el techo, pero no tenían corriente. Durante el resto de nuestra estancia intenté encontrar otra explicación. Pensé que la luz podía haber provenido de un vehículo, de una lámpara portátil o de alguna instalación cercana. Sin embargo, desde el punto donde yo estaba, había visto claramente iluminado el interior de la lavandería, no solo un reflejo sobre las ventanas. También recordaba la silueta proyectada en la pared y la forma en que había permanecido inmóvil durante todo el tiempo. Cuando llegaron los demás integrantes de la compañía, la historia comenzó a circular. Algunos se burlaron y otros dijeron haber escuchado relatos parecidos sobre el antiguo pabellón. Los oficiales nos ordenaron que dejáramos de inventar historias y que nos concentráramos en las prácticas, por lo que el tema dejó de comentarse abiertamente. Los soldados más veteranos reaccionaban de una manera diferente. No confirmaban nada, pero tampoco se reían. Cuando alguien mencionaba las luces o la figura, cambiaban de conversación, o se limitaban a decir que era mejor no acercarse a los edificios abandonados durante la noche. Nunca averigüé quién proyectó aquella sombra, ni de dónde salió la luz que iluminó la lavandería. Puede que existiera una conexión eléctrica que el guardia desconocía, o que algún compañero hubiera entrado para hacer una broma. Lo que sigo sin poder explicar es el tiempo que, según los demás, permanecí fuera del barracón, porque para mí solo habían transcurrido unos minutos. En los cuarteles antiguos siempre circulan leyendas sobre soldados fallecidos, guardias que continúan recorriendo los pasillos y voces que se escuchan en dormitorios vacíos. La mayoría termina siendo exagerada con los años, especialmente cuando los reclutas intentan asustar a quienes acaban de llegar. Aún así, después de aquella noche en Santa Gertrudis, nunca volví a pasar frente a ese pabellón sin mirar sus ventanas.
Lo único que puedo asegurar es que vi una luz encendida dentro de un edificio sin electricidad y la sombra de alguien que permaneció observando desde la lavandería. Cuando regresamos, el lugar estaba vacío y oscuro, como había permanecido durante años. Desde entonces, cada vez que escucho la historia de aquel recluta, recuerdo la misma posibilidad, que algunas leyendas no necesitan que uno crea en ellas, porque saben exactamente cuándo encender una luz para llamar su atención. Continuamos. Hola Glenn, te quiero contar algo que ocurrió hace algunos años, cuando formaba parte del ejército mexicano y participábamos en un operativo en la Sierra Tarahumara, cerca del municipio de Madera, en el estado de Chihuahua. Llevábamos varios días recorriendo una zona utilizada por grupos del crimen organizado para trasladar personas, armas y mercancía entre comunidades aisladas. Las jornadas eran largas y no siempre existía la posibilidad de regresar a una instalación militar, por lo que muchas veces teníamos que dormir en el lugar donde nos sorprendía la noche, procurando encontrar una posición elevada o algún terreno que pudiera defenderse con facilidad. Aquella tarde nuestra unidad se instaló en una zona rocosa situada al pie de varios cerros. Los vehículos tácticos quedaron alineados, formando parte del perímetro, mientras el personal que debía descansar se distribuyó detrás de ellos por pequeños sectores. No era un campamento permanente ni teníamos tiendas o demasiadas comodidades, porque la intención era continuar el recorrido al amanecer. Cada uno buscó un sitio donde recostarse, revisar su equipo y dormir algunas horas antes de retomar la marcha. Cuando el último de los motores se apagó, el silencio de la sierra se volvió mucho más evidente. Solo se escuchaba el viento pasando entre los arbustos y algún ruido aislado del metal de los vehículos mientras se enfriaban. La temperatura descendió rápidamente y todos intentamos cubrirnos lo mejor posible, aunque el verdadero problema no era el frío, sino la tensión que arrastrábamos desde varios días atrás. Poco antes de nuestro despliegue, otra unidad había sufrido un ataque nocturno en la misma región. No conocíamos todos los detalles, pero sabíamos que los habían sorprendido mientras descansaban, y que el enfrentamiento había comenzado cuando varios hombres armados se acercaron aprovechando la oscuridad. Desde entonces, cualquier ruido alrededor del campamento era suficiente para que alguien despertara y buscara su arma. A mí me tocó intentar dormir dentro de uno de los vehículos. El espacio era incómodo, pero al menos estaba protegido del viento y tenía acceso al visor nocturno en caso de que necesitara revisar el terreno. El cansancio era enorme, aunque me resultaba imposible dormir más de unos minutos seguidos. Cerraba los ojos, despertaba por cualquier movimiento y volvía a revisar mentalmente que todo siguiera en orden. En uno de esos despertares escuché un sonido cerca de la posición. Fue algo breve, parecido al roce de una piedra contra otra, aunque en ese momento no pude saber si provenía de la ladera o del propio vehículo. Permanecí en silencio durante unos segundos, tratando de distinguir si se repetía, pero no escuché nada más. Pensé que podía haber sido el viento, algún pequeño animal o incluso uno de mis compañeros cambiando de postura mientras dormía. Intenté volver a descansar, pero pocos minutos después el ruido se repitió. Esta vez sonó un poco más cerca y tuve la impresión de que algo se movía entre las piedras frente al perímetro. Sin hacer demasiado ruido, activé el visor nocturno y comencé a revisar lentamente la ladera. La imagen mostraba el terreno en tonos verdosos, con las rocas, los arbustos y las irregularidades del suelo, convertidas en formas poco definidas. Recorrí varias veces la misma zona y no encontré nada que pareciera una amenaza. Tampoco observé movimientos entre los cerros ni señales de personas acercándose. Aún así, decidí abrir la escotilla para escuchar mejor. El aire frío entró de inmediato y durante algunos minutos permanecí inmóvil, prestando atención al terreno. Todo parecía tranquilo,
por lo que incluso pensé en bajar para estirar las piernas y revisar el exterior directamente. Antes de hacerlo, volví a escuchar el roce entre las piedras. Cerré la escotilla, regresé al visor y fijé la imagen sobre una formación rocosa, situada a pocos metros de nuestra posición. Al principio solo vi una sombra pequeña moviéndose detrás de una roca, pero después apareció un hocico y distinguí la cabeza de un animal. Pensé que se trataba de un coyote solitario, algo bastante común en aquella región. Mientras seguía observándolo, apareció un segundo animal a su lado, y pocos segundos después, pude distinguir otros dos más. Eran 4 en total, todos extremadamente delgados y casi completamente inmóviles entre las piedras. Lo único que resaltaba con claridad era el reflejo de sus ojos bajo el visor nocturno. Los 4 parecían estar mirando directamente hacia el campamento, sin olfatear el suelo, caminar alrededor ni mostrar el comportamiento nervioso que uno esperaría de animales salvajes, tan cerca de personas y vehículos. Permanecían quietos, separados por poca distancia, como si hubieran llegado juntos hasta aquel lugar y estuvieran esperando. No quería disparar ni despertar a toda la unidad por una manada de coyotes. Además, hacerlo podía revelar nuestra posición a cualquier persona que se encontrara en los alrededores. Decidí intentar ahuyentarlos desde el vehículo, golpeando suavemente una parte del metal y levantando la voz. Después encendí una linterna y moví el haz en dirección a las rocas, esperando que los animales huyeran al sentirse descubiertos. 2 de ellos retrocedieron algunos pasos, pero no salieron corriendo. Los otros permanecieron quietos durante varios segundos mirando hacia la luz. Aquella reacción me pareció extraña porque los coyotes suelen mantener distancia de los seres humanos, especialmente cuando hay ruido, motores y movimiento. Estos, en cambio, parecían más curiosos que asustados. Continué haciendo ruido hasta que uno de los animales se apartó detrás de la roca. Los demás comenzaron a seguirlo lentamente y desaparecieron entre los arbustos sin apresurarse. No corrieron ni se dispersaron como una manada sorprendida. Simplemente se alejaron uno detrás de otro, hasta que dejé de distinguir sus cuerpos en el visor. Permanecí vigilando la ladera durante varios minutos, convencido de que podían regresar. Revisé también los sectores cercanos a los demás vehículos y observé si alguno de mis compañeros había despertado, pero nadie parecía haber notado lo que acababa de ocurrir. Cuando estuve seguro de que los animales se habían marchado, apagué el equipo e intenté volver a dormir. Al amanecer, mientras recogíamos nuestras cosas, escuché a varios compañeros comentar que durante la noche habían oído coyotes muy cerca del campamento. Uno aseguró haber escuchado un aullido detrás de los vehículos y otro dijo que le pareció oír animales caminando sobre las piedras. Nadie admitió haberlos visto y yo tampoco comenté lo ocurrido, porque en ese momento pensé que quizá el cansancio y la preocupación por el ataque a la otra unidad me habían hecho interpretar de manera extraña una situación completamente normal. Antes de abandonar la posición, algunos soldados revisamos el terreno para asegurarnos de que nadie se hubiera acercado durante la noche. Fue entonces cuando encontramos varias huellas de coyote sobre una franja de tierra más blanda frente a los vehículos. Las marcas avanzaban desde la ladera y llegaban hasta una zona muy cercana al perímetro, exactamente donde yo había visto a los animales. Lo extraño era que las huellas terminaban allí. No continuaban hacia el interior del campamento, pero tampoco se distinguía con claridad que regresaran hacia el monte. Revisamos alrededor y encontramos pisadas aisladas entre las rocas, aunque ninguna secuencia mostraba el recorrido que los coyotes debieron realizar para alejarse. Podían haber saltado sobre las piedras o haber tomado otra dirección, pero nunca conseguimos establecer por dónde se habían marchado. No dije nada sobre el visor ni sobre el tiempo que permanecieron observándonos. En un operativo de ese tipo,
Hablar de una sensación extraña podía interpretarse como cansancio o nerviosismo, y probablemente eso era todo lo que había ocurrido. Aún así, durante el resto del día no pude dejar de pensar en la forma en que aquellos animales se habían acercado sin temor y se habían quedado mirando nuestra posición. Hasta hoy sigo convencido de que aquella noche vi una pequeña manada de coyotes. No creo que fueran criaturas extrañas ni algo sobrenatural, porque en la Sierra Tarahumara es normal encontrarlos. Lo que nunca pude entender fue su comportamiento. No buscaban comida, no rodeaban el campamento y tampoco parecían asustados por nuestra presencia. Habían llegado hasta el límite de la posición y permanecieron allí, observando en silencio, como si supieran exactamente dónde estábamos. En operaciones militares uno aprende a distinguir entre un animal que cruza accidentalmente por una zona y otro que se detiene a vigilar. Tal vez aquellos coyotes solo estaban acostumbrados a encontrar restos de comida cerca de los campamentos, o quizá el visor hizo que la escena pareciera más inquietante de lo que realmente fue. Sin embargo, esa madrugada, mientras el resto de la unidad dormía en medio de la sierra de Chihuahua, tuve la sensación de que los animales no habían llegado hasta nosotros por casualidad, y de que durante varios minutos fueron ellos quienes estuvieron vigilando nuestro campamento.